Vamos. Pasó mucho tiempo antes de volver a agarrar un lápiz y un papel y poderme desconectar. Estos dos amigos sé que me van a escuchar, pero cuando estoy con ellos en catarsis no sé de qué hablar. Qué contarles, sobre qué charlar, pedirles perdón por abandonarlos está mal. Decirles que aprendí mucho más sobre el doble H y que a veces me falta el aire para respirar. En estos días aprendí a diferenciar quiénes son mis amigos y quiénes están de más. Piensan que no tengo el lomo listo para empezar y aún sigue ese miedo interno de a los viejos decepcionar. Yo soy el segundo, el que les habla, todavía no he vuelto a verlas y se me da por pensar. He conocido el lado hardcore de la vida porque supe que se siente que te basureen todos los días. Es así, una tunda tras otra, sin importar que levantes ni la cara que le pongas. Soluciones todas y me encuentro con pocas. Al mal tiempo, buena cara y después haz otra cosa. Check. Una tunda tras otra, sin importar que levantes ni la cara que le pongas. Soluciones todas y hoy veo pocas. Al mal tiempo, buena cara y después haz otra cosa. Y yo me hice muy amigo de la rima. Afiancé mi amistad con la caprichosa. En el futuro quiero llegar a la cima, pero cuidado con la misma porque en un punto te ahoga. Pienso en formas para salir de la rutina, mantener mi cabeza ocupada en algo. Me lo dijo un pequeño y para ser franco ya no quiero saborear más ese trago amargo. Espero no recorrer ningún camino en vano porque tengo mis pies fuertes para poder caminarlos. Firme hasta el final, sean de tierra o de asfalto, con el viento en contra, a favor y hasta el camino más largo. Frustraciones hubo y va a haber siempre. La mala gente puedes intentar bajarte, corriendo las piedras teniendo en claro en la mente que no puede existir alguien que llegue a desarmarte. Sí. Una tunda tras otra, un segundo a las sillas y va la segunda ronda. Una tunda tras otra, sin importar que levantes ni la cara que le pongas. Check. Una tunda tras otra, sin importar que levantes ni la cara que le pongas. Y pasan los días y no se conforma. Al mal tiempo, buena cara y después no tengo intención de darle lástimas a nadie. Solo encontré mi viejo lápiz y un papel. Lo miré y comencé a rayarlo. Puse una base, boom bap y cuento lo que viví en él. Rayas sin sentido y mirando por mi ventana, pensando en la mierda que existe afuera. Me decidí por salir a apreciarla y fue cuando las rayas terminaron en un tema. Como el problema que no tiene solución, solo cuando lo encontrás se acaba la decepción. Pero tarde o temprano la situación te asusta, pero la solución aparece solo al que la busca. ¿Cuánto de verdad hay en esas frases? ¿Cuántas personas en la actualidad tendrán un montón de mierdas acumulada atrás, esperando el momento para empezar a desahogarse? Solo me queda agradecerles. Me acordé de que ellos me ayudan a desahogarme, que me sirve para expresarme y que lo hago por mí, no es por ni para nadie. Y pam, pam. Una tunda tras otra, sin importar que levantes ni la cara que le pongas. Soluciones todas y me encuentro con pocas. Al mal tiempo, buena cara y después haz otra cosa. Y pam, pam. Una tunda tras otra, sin importar que levantes ni la cara que le pongas. Y pasan los días y no se conformas. Al mal tiempo, buena cara y después haz otra cosa. Y después haz otra cosa, che. Y después haz otra cosa. Y después haz otra, al mal tiempo, buena cara y después haz otra cosa. Yo, Ram MC a cargo del mic, DJ Diego Ross en el beat.